Muy buenos días. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Y gracias, ¿y tú? Excelente. Aquí en un nuevo café PMP Colombia. Excelente, muy bien. Ahí que nos Y cuentes cómo te fue por allá por Colombia en tu periplo. maravilloso. O sea, estuve en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena. Dimos el curso de Discipline allá, el Scrum Master. Estuvimos en una reunión de PMPs en Cartagena, en la en una universidad de Simón Bolívar en Barranquilla, a salón lleno. Así que Muy bien, buenísimo. excelente. Bueno, ahora nos toca el PMP Café Colombia número 20. Seguimos ahí avanzando. Nuestro tema de hoy es gestionar los artefactos del proyecto, que es el del dominio 2, eh, tarea 12. Este PMP Café Colombia lo estamos dando en colaboración con el Project Management Institute de Antioquia, de Pacífico y de Caribe. Justo Edgar nos estaba comentando cómo se ha dado toda la vuelta por todos los capítulos allá en Colombia. Vamos a hacer 35 sesiones, ya estamos en la 20, ya pasamos la mitad, donde vamos a ver los tres dominios, personas, procesos y entorno de negocio, que es todos los dominios existentes en el esquema de contenido del examen, en el ECO, Exam Content Outline, para certificarse como PMP, Project Management Professional. Recordarles que este no es un curso de preparación para la certificación PMP, es una hora semanal que compartimos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, los conceptos para apoyarles en su proceso personal de preparación. Vamos a ver ahora tres preguntas adicionales sobre los artefactos del proyecto como parte de estas 100 preguntas que vamos a realizar y analizar. Y aquí tenemos, no sé si pudiste habilitar el chat. Sí, ya está habilitado el chat. Excelente. Aquí tenemos, Algo, algo ¿vale? que también podemos recordar, perdona, es que pues el que quiera tomar un curso oficial del PMI, si son socios de los capítulos, tienen un 10% de descuento. Y además el precio, aunque lo paguen de full price, es el precio más bajo de Colombia. Confirmadísimo. eh, Así que el precio es bastante bueno y si son miembros del capítulo, pues tienen un descuento del 10%. También recordarles quiénes somos, de dónde venimos. Somos Proyectum, una firma multinacional de consultoría y capacitación que apoyamos a nuestros clientes a ser exitosos a través de nuestros servicios. Estamos ya en 10 países. Próximamente vamos a anunciar un par de países adicionales. Ya les contaremos en el futuro. Una pequeña introducción. Soy ingeniero civil, graduado hace muchos años en Estados Unidos, en la Universidad de Louisiana State, una maestría en dirección de proyectos de construcción de la Universidad de Reading en Inglaterra. Tengo varias certificaciones de agilidad en Discipline Agile y la certificación PMP, más de 20 años de experiencia en dirección de proyectos inmobiliarios y como instructor en dirección de proyectos. En una vida anterior fui presidente fundador del PMI Capítulo Ecuador en el 2010. Me encanta la lectura, caminar,
meditar. Ahí están los datos en caso de que quieran contactarme. Bueno, igualmente me encanta la gestión de proyectos, tanto gestionarla como enseñarla. Y así que aquí estamos haciendo lo que nos gusta. Y por cierto, ya tómense un cafecito. Aquí tengo mi tacita de Capítulo Caribe. Ahora que estuve en la reunión de PMPs de, de, de PMI Caribe. Me dijeron, así que ya tenés tu cafecito, vea. Sí, 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 No tenés envidia, no tenés sí, envidia. sí, completamente. Ya le voy a reclamar a Margarita que no me mandó el mío. A Margarita y a Carmen. Bueno, está Sí, bien. Salud. salud. Para ubicarnos nuevamente, aunque ya muchos de los que están aquí ya conocen esto, pero vale la pena repetir, que el examen está basado en las competencias que deben tener los directores de proyecto en los 3 dominios de personas, que es el 42% de las preguntas del examen, en los procesos, el 50% de las preguntas del examen, y el entorno de negocio, el 8%. Eh, el entorno de negocio es importante también, aunque parezca poco, el 8% es muy importante para el éxito de los directores de proyectos, y está actualizado al ECO, que se produjo en el 2021. Y en nuestro recorrido, en nuestra ruta de aprendizaje, estamos ya llegando a la última tarea de planificación y construcción, crear artefactos del proyecto. Estamos un poco pasados la mitad. Ok, los artefactos del proyecto son un tema muy importante porque nos ayuda a armar nuestro equipo, colaborar con nuestros interesados, tener una comprensión común de hacia dónde vamos. Entonces, he seleccionado algunos de los principios del PMBOK 7 que nos apoyan. El primero es del equipo, ya que los equipos son los que hacen el trabajo, son los que entregan los proyectos, siempre trabajando dentro de su cultura organizacional, pero vamos a buscar hacer una cultura local a través de todos estos artefactos y buscar generar un entorno colaborativo, que estemos todos alineados en la misma dirección, en un objetivo común, que todos podamos aprender juntos y que podamos todos colaborar de una manera exitosa para obtener los resultados deseados. El otro principio es de los interesados, porque finalmente los proyectos se ejecutan para nuestros clientes, internos y externos. Dentro de estos clientes están nuestros interesados y ellos influyen muchísimo en los proyectos, en el desempeño de los proyectos, en los resultados que se obtienen en los proyectos. Eh, los equipos de proyectos son también partes de estos interesados y servimos a otros interesados dentro y fuera de nuestra organización, interactuando continuamente con ellos. Y este involucramiento es muy importante para promover la entrega de valor. Recordemos que los interesados pueden ser personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o verse afectados o percibirse a sí mismos como afectados por una decisión, una actividad o un resultado de un proyecto. Y el otro principio que es importante para mí es la adaptabilidad y resiliencia, porque a través de este conjunto de artefactos que vamos a ver ahora, podemos como equipo y como proyecto adaptarnos a los entornos cambiantes. Si bien los artefactos son importantes para los proyectos en ciclos de vida tradicionales, creo que tienen una importancia mayor en los proyectos adaptativos de híbridos, eh, porque nos permiten adaptarnos, visibilizar lo que está pasando
en tiempo real, que haya completa transparencia y poder responder a las condiciones cambiantes. Y tenemos que desarrollar también resiliencia para poder absorber, reaccionar a los impactos y poder recuperarnos rápidamente de cualquier riesgo, incidente que ocurra en nuestro proyecto. Y estando atento a estos artefactos podemos comprender mejor, tener una visión común de lo que está pasando. Y finalmente el cambio. En los proyectos tradicionales vamos a gestionar el cambio con todo nuestro proceso de control integrado de los cambios. En los proyectos adaptativos e híbridos vamos más bien a aprovechar el cambio para beneficio de nuestros interesados, de nuestros clientes. Entonces tenemos que tener un enfoque estructurado en los proyectos tradicionales y un enfoque adaptativo en los proyectos adaptativos para facilitar ese cambio, para que el equipo aproveche el cambio al máximo, aproveche para el beneficio de su cliente y estén todos los interesados, involucrados, los clientes, los usuarios, y que todos podamos tener una visión compartida de lo que está pasando en nuestro entorno. En los dominios de desempeño, tengo dos. El dominio de desempeño del equipo, porque tenemos que tener como equipo una propiedad compartida de lo que estamos haciendo para alcanzar un alto nivel de desempeño, donde todo el equipo trabaja como una unidad, todos demuestran liderazgo y desarrollan todas sus habilidades poderosas, interpersonales, de tal manera que se logran los resultados del negocio esperado. Y finalmente el dominio de desempeño de la entrega. Porque estos proyectos apoyan en la ejecución de la estrategia de la organización y finalmente el avance de los objetivos del negocio. Y las entregas del proyecto se tienen que enfocar en cumplir con los requisitos, con el alcance, las expectativas de calidad, de tal manera que se produzcan los entregables esperados y que finalmente van a poder impulsar los resultados de negocio previstos. Dependiendo del enfoque que vamos a utilizar en nuestros proyectos, los proyectos pueden entregar valor al negocio a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto o solamente al final, dependiendo del enfoque que utilicemos. Y muchas veces hay que ser conscientes que este valor va a ser captado mucho después de que el proyecto haya terminado. Entonces, este es el contexto general. Y tenemos las 3 subtareas de crear los artefactos del proyecto. Dime, Edgar. Tal vez hay un aporte. Yo trato de apoyarme mucho en la teoría, pero siempre viendo la práctica. Acuérdese que somos una empresa de consultoría que hacemos proyectos y siempre me cuestiono mucho qué estamos aprendiendo. Este tema es realmente importante a nivel de la práctica. Bueno, y Nixon, que está por ahí, que es una persona de muchísima experiencia en proyectos. Y Nixon, bienvenido. Nixon estuvo en la preparación de Discipline Agile en Medellín, así que lo conocí bastante bien. Sabe muy bien y todos los demás que el tema de manejar los documentos de trabajo de un proyecto son críticos. Y a veces no son suficientes los documentos, a veces son más bien excesivos, a veces solo están en una computadora y se pierde la computadora o se roban la computadora y perdemos toda esa información. A veces no está bien clasificado, no tiene un buen nombre. Así que un proyecto posiblemente tiene como uno de los riesgos más importantes la mala gestión de estos artefactos. Por lo tanto, el tema este es crítico para la gestión exitosa de proyectos. Y eso es lo que quería mencionar. Qué bueno que lo traes a colación, Edgar,
porque efectivamente uno de los principales quejas, tal vez es la palabra, que he escuchado de algunos clientes, de los directores de proyecto muy tradicionales, muy burocráticos, es que comentan que el equipo, la oficina de proyectos o el director del proyecto está muy enfocado en los artefactos, ¿cierto? Entonces, que el plan del proyecto, que el acta de constitución, que el cronograma, que el presupuesto, que las órdenes de cambio, que el registro de incidentes y todos estos artefactos que son útiles e importantes, pero no son, no es necesario utilizarlos a todos, pongámoslo de esa forma, en todos los proyectos. Uno tiene que personalizar, tiene que entender cuáles son los artefactos que van a utilizarse y van a ser más efectivos y sin causar mucho esfuerzo administrativo el mantenerlos actualizados, de tal manera que todo el equipo del proyecto y la organización sepan hacia dónde van. Entonces, eh, hay que balancear, ¿no es cierto? Ni mucho ni poco. Hay que buscar ahí, buscar el término medio, el término justo, eh, la relación costo-beneficio del uso de los artefactos. Excelente. Entonces tenemos tres. Primero es determinar los requisitos. ¿Qué, cuándo, dónde, quién? Para la gestión de los artefactos del proyecto. ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Quiénes van a mantenerlos? ¿Cuáles vamos a usar? ¿Cuánto los vamos a usar? ¿En qué fases? ¿En qué sitios? Es importante para justamente pensar en este uso efectivo de los artefactos. Luego tenemos que validar la información del proyecto, asegurarnos que se mantenga actualizada. Es decir, tenemos que hacer un control del versionamiento y que sea accesible para todos los interesados. No sirve de nada tener un artefacto guardado en el archivador o en el cajón. Por eso a mí me gustan muchísimo los artefactos ágiles, adaptativos, porque son rodeadores de información que están visibles para todos, fomentando la transparencia. Y finalmente, valorar continuamente la eficacia de la gestión de artefactos del proyecto. Eso es lo que comentaba, ¿no es cierto? Tienen que ser los artefactos correctos en el momento oportuno y para que no sea necesites todo un staff de personas que estén administrando estos artefactos. Ahí te estás dando cuenta que estás desperdiciando recursos humanos vitales para que podrían estar haciendo otros trabajos. Entonces hay que balancear. De hecho, en las conferencias que damos sobre PMOs, precisamente unas críticas más comunes de las PMOs que fracasan, porque una muy alta tasa de PMO fracasan, es que insisten tanto en los documentos y en documentos que no agregan valor, que al final se convierten en una unidad burocrática y pierden valor. Por eso las PMOs de valor o las Value PMOs son mucho más exitosas, que realmente se enfocan en producir valor y no papeles. Entonces, un poco ahí, esa es así como se ha identificado y por ahí tenemos varias conferencias al respecto. Sí, y coincido. Esa es posiblemente la principal crítica eh, al uso excesivo eh, lo cual es errado, ¿no es cierto? Hablan de la metodología del PMBOK. Ujú. ¿No es cierto? El PMBOK, primero, que no es una metodología. Y segundo, que piensan estos directores del proyecto que hay que utilizar todos los procesos, todos los artefactos, las plantillas, de tal manera que se vuelve una burocracia asfixiante, ¿no es cierto? Que lo único que estás haciendo es generando basura, generando desperdicio. Así es. Ok, excelente. Bueno, vamos para
empecemos con una definición. De acuerdo al PMBOK 7, artefacto o artifact, que es el término original en inglés del proyecto, es cualquier plantilla, documento, salida o entregable del proyecto relacionado con la dirección de un proyecto. Es importante entender que son documentos vivos, que se actualizan constantemente, reflejando los cambios que se producen a los requisitos, al alcance, a las prioridades del proyecto y finalmente con el tiempo nos permiten reconstruir la historia, la historia del proyecto, poder hacer trazabilidad, por qué hicimos, por qué tomamos decisiones en tales momentos y también nos sirven para beneficios de otros proyectos. Durante el ciclo de vida de un proyecto, los equipos de proyecto van a estar haciendo muchos artefactos, dependiendo del momento en que se encuentra. Aquí tengo una lista. Obviamente no sé si no se alcanza a leer, pero aquí he seleccionado para poder diferenciar. Esto está en la página 193, 94 y 95 del PMBOK 7. Es muy bueno porque es un mapeo de los artefactos en relación a los dominios de desempeño. Aquí están en el eje horizontal los dominios del desempeño y en el eje vertical los artefactos que están clasificados por ciertas categorías. Tenemos artefactos de estrategia, artefactos de bitácora y registro, artefactos de plan, artefactos de diagramas jerárquicos, artefactos de línea base, artefactos de datos de información visuales. Luego tenemos artefactos de informes, artefactos, acuerdos y contratos y otros artefactos. Y la única forma en que logré diferenciar, porque aquí están incorporados los artefactos para enfoques predictivos y para enfoques adaptativos e híbridos en un solo cuadro. Entonces aquí he seleccionado en estos casilleros en rojo los artefactos de los proyectos adaptativos. Y lo interesante de estos cuadros que ha preparado el PMI en el PMBOK 7 es que te muestran usualmente en qué dominio de desempeño los vas a usar o los deberías usar, los podrías usar. Entre los artefactos adaptativos tenemos la declaración de la visión del proyecto y la hoja de ruta, que son los artefactos de estrategia. Y en los proyectos predictivos tenemos caso de negocio, informes del proyecto, acta de constitución del proyecto. Artefactos de bitácoras y registros, adaptativos, lista de trabajo pendiente o el backlog del producto, lista de trabajo pendiente ajustada al riesgo y tenemos varios otros de los proyectos predictivos. Tenemos aquí los muy conocidos artefactos de plan de control de cambios, de comunicaciones de costos, de adquisiciones, el plan para la dirección del proyecto, el plan de gestión de la calidad, de los requisitos, de los recursos, de los riesgos, del alcance, del cronograma, de los interesados y plan de pruebas. Pues aquí pueden ustedes, les recomiendo que vayan y miren estos cuadros, están en 3 páginas, y se familiaricen con todos estos artefactos porque pueden estar en el examen. Son documentos o artefactos o entregables que tenemos que conocer y tenemos que saber para qué sirven, cuándo usarlos y en qué contextos. ¿Qué te parece, amigo Edgar? De hecho, de estos artefactos se puede dar 4 horas no, 4 horas no, se puede dar un curso completo de una semana. De Así artefactos. que Sí. exactamente,
Pero muy interesantemente ahora el PMBOK 7 lo cita como herramientas y se enfoca más en la forma de pensar, muy alineado con Lean, con Agile. Pero los artefactos son muy importantes y les recuerdo que en la guía de procesos que el PMI recién publicó, viene una explicación mucho más detallada de estos artefactos. Así que el que quiera aprender más de estos artefactos, ahí en la guía de procesos hay más información. Y también hay otro, al final, cerca, justo antes de los artefactos del proyecto, hay también una compilación de los modelos mentales, que es interesante que lo revisen en el PMBOK 7. Ok, de aquí tengo una gráfica mostrando algunos de estos artefactos, nada más como referencia. Aquí tenemos el acta de el Project Charter. Tenemos otro artefacto importante que es la matriz RASI, ambos de proyectos predictivos. Acá tenemos el backlog del producto, Product Backlog. Acá tenemos un ejemplo de un tablero Kanban. Y acá tenemos un ejemplo de un mapa de ruta de producto, que son artefactos de enfoques adaptativos. Ok, entremos en materia entonces. Luego tendría el contexto. La primera subtarea es determinar los requisitos, qué, cuándo, dónde, quién para la gestión de artefactos del proyecto. Entonces aquí tenemos dos temas importantes. El sistema de gestión de la configuración, eh, donde nos aseguramos que las especificaciones del producto estén actualizadas, controlamos los pasos para revisar y aprobar requisitos, prototipos, pruebas, diseños, planos, y controlando las iteraciones del producto. Aquí definimos qué artefactos del proyecto necesitan estar bajo control de la configuración. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Donde cualquier cambio de un elemento, cualquier cambio a la configuración de un elemento debe ser controlado formalmente y va a necesitar una solicitud de cambio y ingresar al proceso de control integrado de los cambios. Este sistema de gestión de la configuración podría ser parte de un Project Management Information System, el famoso PMI-S. Y la gestión de la configuración es una herramienta para gestionar los cambios a un producto, servicio o resultado, así como los cambios a los documentos del proyecto. Y también tenemos que gestionar las versiones. Tenemos que tener un control de versionamiento de documentos de los artefactos que nos permita identificar versiones y podamos recuperar versiones anteriores del acta de constitución, del plan del proyecto. Esto es importante. Hay también herramientas digitales para hacer esto que facilitan mucho el proceso. Caso contrario, es un tema administrativo importante que toma un buen tiempo hacer. Ok, la siguiente subtarea es validar que la información del proyecto se mantenga actualizada. Esta es una labor importante del director del proyecto y su equipo. No nos sirven de nada los artefactos si están obsoletos, si no se han actualizado, no están actualizados si la nueva línea base la nueva línea base del proyecto no está actualizada. Y estos artefactos deben ubicarse o almacenarse en un sitio en que las personas que los usan puedan tener acceso. Si es digital, perfecto, ¿no es cierto? Porque ahí es más fácil. No tienen que tener acceso a los espacios para que los puedan ubicar.
y tenemos que usar un sistema que nos permita distribuir estos documentos, almacenarlos, y este sistema tiene que reflejar la complejidad del proyecto. Si el proyecto es más simple, un sistema más fácil de llevar. Si es un proyecto muy grande y complejo, este sistema de distribución y almacenamiento tiene que reflejar esa complejidad. Es una buena práctica utilizar estos sistemas de recuperación y almacenamiento que estén basados en la nube cuando tienes proyectos muy grandes. Y claro, también cuando tenías equipos distribuidos, es muy útil eso. Nosotros en proyectos utilizamos muchísimo el almacenamiento en la nube tenemos 10 oficinas en toda Latinoamérica, entonces tenemos que compartir información en la nube. Típicamente estos sistemas deberían incluir un control de versionamiento integrado, que haya un registro de cuándo ingresan, cuándo se modifican y cuándo salen los documentos. Tenemos que tener, obviamente, seguridad de la información de estos documentos, que solamente las personas autorizadas los puedan usar o modificar. Y es útil también tener notificaciones automatizadas para que se distribuyan, por ejemplo, por correo electrónico, cuando un usuario específico ha modificado algo o ha editado un documento y los interesados conozcan lo que está pasando en tiempo real. Ya me llegó el café. Eso. Y finalmente tenemos la tarea número 3. La subtarea 3. Evaluar continuamente la eficacia de la gestión de artefactos del proyecto. Un paso importante y vital, ¿cierto? Para que no nos suceda como a los ejemplos que mencionaba Edgar, que las oficinas de proyecto atosigan o ahogan a los equipos, a los miembros de los equipos, a los directores de proyecto, en el llenado de documentos innecesarios. Tiene que ser todo trabajo que haga un equipo debería generar valor. Si no genera valor es un desperdicio, por lo tanto no deberíamos hacerlo. Entonces tenemos que buscar producir estos documentos, estos artefactos, controlarlos sin gastos administrativos importantes, que sea fácil de llevar, que no sea un peso, que no sea una carga. Es una buena idea siempre estandarizar formatos, plantillas, documentos, informes, reportes, de tal manera que todos ellos cumplan con el mismo formato y sea fácil de revisar, y no nos estemos inventando el agua tibia preparando cada documento, porque están estandarizados. Tenemos que establecer un proceso, ojalá fuese un proceso digitalizado, ¿no es cierto?, para revisión, quiénes son, y que siga una cadena de revisiones y aprobaciones, los documentos, que sea administrativamente efectivo, que podamos tener un correcto versionamiento, control del versionamiento y podamos regresar a las versiones anteriores, que no suceda que alguien va y borra un documento y desapareció, por ejemplo, y que esté en las manos de las personas, en los ojos de las personas que tienen que revisar esta documentación, que hay una distribución oportuna de esta información. De esa manera, tenemos que estar continuamente evaluando estas características para asegurarnos que tenemos un sistema de distribución de artefactos y documentos eficaz. Hemos hecho varios esfuerzos y hemos pasado por varias aplicaciones para lograr esto en proyecto. Todo el camino que hemos recorrido, Edward, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. Aquí recordarles a todos que como miembros del PMI pueden bajar un estándar de gestión de artefactos, de todo lo que es la configuración, sin ningún costo. Es un muy, muy buen documento y habla
mucho más profundo todo esto. Imagínate si pudiésemos profundizar con todo lo que queríamos, ¿no? No llegamos a las preguntas Sí, exacto. que todos están esperando. Todos están ya listos, ¿no es cierto? Con las preguntas de práctica. Ok, vamos con las preguntas de práctica para ahora. Vamos a dar un minuto. Ok, ya veo por ahí llegando las respuestas. Muy bien. Dice, un miembro del equipo ha identificado un cambio deseado para una futura tarea en el programa. Es muy fácil trabajar en ello. ¿Cuál es su mejor curso de acción? ¿Hacer el cambio? ¿Negar el cambio? ¿Crear una solicitud de cambio y luego hacer el cambio? ¿Crear una solicitud de cambio y luego realizar el control integrado del cambio? Esa creo que estuvo bastante fácil porque todos veo que la respondieron correctamente. Ok. Es un deber profesional seguir los procesos correctos. Los cambios deberían ser documentados, analizados, identificar las diferentes alternativas eh, y presentarlas a la Junta de Control de Cambios si se existe una antes de ser implementados. Muy bien, eso estuvo fácil. Vamos calentando motores. Vamos a la siguiente. Tenemos un minuto. Muy bien. Vamos poniendo nuestras respuestas en el chat. Excelente. Y dice, Jennifer está dirigiendo su equipo de proyecto a través de su primer incidente. Ella quiere asegurarse de que el equipo documenta a la persona asignada para resolver el incidente en la fecha límite. ¿Qué documento del proyecto debería utilizar ella? A. Gestión de conflictos. Creo que no aplica, ¿no es cierto? Porque no es un conflicto, es un incidente. Estructura de desglose del trabajo. Creo que también la podemos descartar. No tiene nada que ver con el alcance. Matriz de asignación de responsabilidades RAM. Ajá, podría ser, ¿no es cierto? Y finalmente el presupuesto. Tampoco, ¿no es cierto? Muy bien. Todos respondieron correctamente a esta pregunta. La matriz de asignación de responsabilidades es una gráfica basada en una matriz que se utiliza para ilustrar las conexiones entre un paquete de trabajo, actividades y los miembros del equipo o proyecto. Y finalmente vamos con esta última.
Muy bien. Creo que Paula ya había contestado, ¿no es cierto? Ok. Dice, Karen le entregó a su equipo un documento para completar cada día de la semana siguiente. El documento tiene una lista de elementos que comenzaban con ¿has hecho esto? Karen está usando A, técnicas de gestión excesiva, no creo. B, sobregestión, tampoco, ¿verdad? Listas de verificación, me suena, ¿no es cierto? Y métricas de calidad, D, tampoco. Esta lista de verificación es una herramienta estructurada, normalmente que tiene componentes específicos, que se utiliza para verificar que se han realizado los pasos requeridos en una tarea. Entonces la respuesta correcta es C. Muy bien. Excelente. Ok. Les invito para el próximo PvP Café Colombia que nuestro amigo Edgar va a entregar el viernes 21 de abril, próximo viernes. Están todos invitados, inviten a todos sus compañeros, colegas que estén buscando certificarse para que asistan y refuercen sus conocimientos. No sé si tienen alguna pregunta antes de salir. ¿Todo claro? Bien, entonces ahora invitarlos al Discipline allá en café. No falten, ¿verdad? Ahí nos vemos. Nos vemos, exacto, Bueno, allá chao. en 15 minutos. Hasta 15 luego. minutos, chao.